Lo voy a invitar a que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando en esta hora primera de Timoteo, capítulo 3. Pero para poder comprender todo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en primera de Timoteo, capítulo 3, tenemos que regresar un poquito más atrás y leer lo que dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Para poder comprender lo que está en primera de Timoteo 3, tenemos que entender cómo termina primera de Timoteo capítulo 2. Y primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 termina diciendo: pero la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. El domingo pasado hablábamos acerca de cómo se ha tergiversado este pensamiento. Y si yo leo solamente este versículo, me voy a poner igual que las personas que no conocen a Cristo y voy a creer que la Biblia me da un mensaje que no me está dando. De hecho, toda la ideología contraria a la palabra de Dios que está gobernando en este tiempo, usan estos pasajes como una estrategia para decir la Biblia es machista. Pablo era un misógino, por eso yo no estoy de acuerdo con la Biblia, porque mira lo que dice. Y definitivamente, si hay alguien que es experto en tergiversar la palabra de Dios, es Satanás. Dice la Biblia que él es padre de mentira. Y el diablo no va a llegar contigo muchas veces ofreciéndote una bebida, un cigarro o el alcohol. El enemigo muchas veces va a llegar al corazón o al pensamiento de la gente que ama a Dios usando la misma palabra de Dios. ¿Recuerdas la forma en la que Satanás engañó a la mujer? Llega y le dice: con que Dios les ha dicho que no prueben ningún fruto de ningún árbol. Desde Génesis 1 o desde Génesis 3 vemos nosotros cómo obra Satanás. Satanás siempre va a querer tergiversar la palabra de Dios. Entonces, si yo leo este versículo y escucho lo que está en todos los programas, canciones, noticias, redes sociales, y no voy al autor de la Biblia, es fácil que crea el concepto equivocado que hay en este tiempo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Gracias. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere conocer lo que la Biblia dice. Porque si a ti te causa problema lo que dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15, en cuanto empiezas a leer el capítulo 3 dices: no, definitivamente sí es así la Biblia. Sin embargo, como concluíamos el domingo anterior, el apóstol Pablo no está ni siquiera denigrando ni minimizando la labor del hogar realizada por la mujer. Al contrario, el apóstol Pablo está diciendo: lo que el mundo te dice que es denigrante atender tu casa, el Señor dice: así como alguien se salva siendo sensato, sabio y fiel a Dios y ejerciendo su capacidad, su talento para guiar a la iglesia, de la misma manera la mujer, cuidando su hogar, siendo responsable con sus hijos, está ocupando el mismo lugar, la misma posición y la misma dignidad del que predica o del que enseña la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí esta hora? Ahora, la Biblia tampoco dice que la mujer jamás podrá enseñar. Esto es algo en lo cual tenemos que prestar bastante atención. ¿Por qué? Nosotros pensamos en una mujer como Elisabeth Elliot. No sé si en algún momento has escuchado hablar de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot era la esposa de un misionero que fue a predicar a Sudamérica. En cuanto llegó este hombre con un equipo de 5 misioneros, llegaron a una tribu a predicar la palabra, pero fueron asesinados por esa tribu. Y pareciera que todo se acabó. Elisabeth Elliot dice: yo sentía que mi vida se había desmoronado, pero entonces ahí empezó a surgir una pasión por aquellas tribus y por la forma en la cual ellos necesitaban la palabra de Dios. Y Elisabeth Elliot se va como una mujer sola, sin esposo, pero amando al Señor que tiene todo en sus manos y predica la palabra.
Elizabeth Elliot ha bendecido a miles de personas. Un libro de ella que les recomendaría bastante se llama Sufrir no es en vano. Si la Biblia dijera que la mujer no enseñe jamás, entonces los millones de hombres y mujeres que se han entregado a Cristo a través del ministerio de Elizabeth Elliot, sería una vergüenza para el Evangelio. Una mujer llamada Corrie ten Boom, que resguardó a judíos en medio de la persecución nazi cuando llegaron a Holanda. Juntamente con su familia, esta mujer empezaron a resguardar a judíos para salvarlos del holocausto. Al final de cuentas, toman a su familia, se la llevan a ella a los campos de concentración. Toda su familia perece, solamente ella queda viva. Y el Señor la usa para predicar la palabra de Dios y un mensaje poderoso acerca del perdón y de la misericordia por todo el mundo. Millones de hombres y de mujeres han llegado al conocimiento de Cristo por una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella ya está con el Señor. Si nosotros malentendemos las cosas, vamos a creer lo que el mundo quiere que creas. Y vas a dejar de agradecer lo que el Señor te está permitiendo hacer desde tu casa. La Biblia nos muestra a mujeres que fueron usadas por Dios poderosamente. Si una denominación, si una organización dice que una mujer no debe predicar, se respeta, porque pueden amar a Dios, porque buscan al Señor, pero ninguna organización religiosa y ninguna denominación está por encima de lo que la palabra de Dios dice. Cuando vayamos llegando más adelante van a quedar más claro en esto. Pero tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Elizabeth Elliot, Corrie ten Boom, Susanna Wesley, una mujer que desde su hogar estaba formando a sus hijos y que ella jamás predicó un mensaje en un púlpito ni llenó campos, pero sus hijos han bendecido a millones de personas. Jonathan Wesley, el más grande predicador arminiano, el cual fundó el metodismo y que llevó el mensaje a Inglaterra, Estados Unidos, y que sus mensajes, sus sermones han sido predicados en todo el mundo. Charles Wesley, hermano de Jonathan Wesley, él escribió casi todos los himnos que cantamos nosotros en este tiempo. La alabanza que Dios le dio al corazón de este hombre han marcado generaciones, y cada vez que ellos hablaban, ¿quién les había impactado? ¿Sabes quién fue? Su madre llamada Susanna Wesley. La palabra de Dios dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer es inferior al hombre. O si en algún momento tú te has creído lo que dicen los mentirosos de la ideología satánica, es que es tiempo de las mujeres, porque las mujeres nos han oprimido desde el tiempo de la Biblia. Tú estás llenando tu mente de esa basura, tus labios hablarán esa basura y tus hijos creerán esa basura. Tienes que irte a la palabra de Dios. Dorcas, una mujer que Dios usó para liberar a Israel. Dorcas, otra que se menciona en el Nuevo Testamento, que llevaba el mensaje. Hermanos, si tú te crees lo que el mundo dice, no es porque Dios no proclame la verdad, sino porque tú estás decidiendo que creer. ¿Alguien está aquí esta tarde? La labor en el hogar, denigrada por el mundo, es exaltada por Dios, y nos dice: la mujer se salvará cuidando su casa. Ahora, la otra parte es que muchas veces decimos, y no sé de dónde viene, le decía a mi esposa, porque muchas veces creemos estos conceptos, alguien los hereda,
Y alguien dijo en algún momento que la mujer no debería de trabajar porque la Biblia eso enseña. Pero te vas a la Biblia y no hay ninguna parte en la Escritura que diga que la mujer no debe trabajar. Proverbios capítulo 31, el versículo 13, hablando de la mujer virtuosa, dice la Biblia: esta mujer anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Proverbios 31, versículo 15 dice: la mujer virtuosa se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna las tareas a sus criadas, calcula el valor de un campo. ¿Y qué hace la mujer? Lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. No dice que la mujer no debe producir ni que debe de estar solamente callada. ¿Sabes quién te dijo que la mujer debe de estar con la cabeza agachada y que el hombre la maltrate y que diga lo que diga? Fueron las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar, La basura machista, pero nunca la Biblia. Y aunque no digan amén, así es. Porque si miran esas películas, no se hagan. Y el problema es que muchos pastores, sin conocer la Biblia, pero con mucha pasión, empezaron a tomar el púlpito y a enseñar lo que la ideología cultural mexicana dice, pero no la palabra de Dios. ¿A cuántos predicadores has escuchado? Hermanos, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Y ahí están los hombres. Amén. ¿En dónde dice eso? La Biblia dice en el versículo 16: la mujer calcula el valor de un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo. Es decir, esta mujer está casada con un hombre no porque lo necesite, no porque sea alguien que no puede hacer las cosas, sino porque siguiendo el orden de Dios, un matrimonio es el fortalecimiento de una familia. No estoy compitiendo contigo. El hombre no se siente amenazado porque la mujer tenga más capacidad de producir dinero. Tienen los dos un solo pensamiento y trabajan juntos. Pero el mundo nos vende la idea de que en todo matrimonio hay un bueno y hay un malo, hay un verdugo y una víctima, un acelerado y uno paciente. ¿Y sabes qué hemos hecho? Nos hemos tragado ese cuento. ¿Alguien está aquí esta tarde? Versículo 17. Decidida. Decidida se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes. ¿Sabes para qué? Para el trabajo. Voy a avanzar. Puedo hacerlo. Alguien está muy serio esta tarde, pero seguimos. Versículo 18. Se complace en la prosperidad de sus negocios. Me están promoviendo. Se están haciendo bien las cosas. Aquí vamos bien. Me alegro. Estamos creciendo. El mundo te hace creer que la Biblia mira a la mujer como inferior, como sin capacidad de decidir y sin la capacidad de elegir. Y la Biblia te muestra que Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de Dios. Tienes la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de hacer todas las cosas. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara de noche. Versículo 20. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Versículo 23. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. ¿Por qué? Porque la grandeza del hogar que está produciendo la mujer hace que el hombre sobresalga donde quiera que se encuentre.
El hombre puede salir a trabajar y se sienta aún con los ancianos, con mucha confianza. Los hombres lo escuchan porque saben que su casa está tranquila, porque hay una mujer que está haciendo lo que tiene que hacer. 24. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. El versículo 26 dice: cuando habla, lo hace con sabiduría, y cuando instruye, lo hace con amor. Esa es una mujer virtuosa. Si usted tiene un hijo varón y quiere buscar la esposa, no la busques muy bonita, porque con el tiempo del... Eso sí se lo sabe. Ya quiten ese pensamiento de ahí. Pero Proverbios 31 nos da una razón para estar orando. Señor, dale a mi hijo una mujer con estas características. Ahora escuchen bien, mamás. Cuando tu hijo encuentre a una mujer con esas características, ahí va a empezar a llorar y a crujir de dientes para ti. Cuando el hijo te empiece a decir: amá, a mi esposa le salen más ricos los frijoles que a ti. ¿Cómo va a ser eso? Mañana te vienes a desayunar aquí y vas a recordar. Amá, vieras qué inteligente es ella. Es una mujer virtuosa. No, no puede ser eso. Y si usted tiene una niña, esa es una razón para orar. Señor, que mi hija sea una esposa virtuosa. Llénala, dale sabiduría. La buena noticia o la mala noticia, como usted lo quiera ver, es que el modelo que está siguiendo su hijo y su hija no va a ser el pastor, no va a ser el líder, no va a ser alguien que canta. Es usted como mamá y es usted como papá. Todo empieza en casa. Todo. Esta es la mujer virtuosa que se levanta, trabaja. Ahora, su esposo es respetado. No se siente amenazado por ella. No tiene temor que la mujer gane más o que suban. ¿Por qué? Porque los dos están en un mismo sentir, formando un hogar y una familia, y no hay competencia, los dos están iguales. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo quiere ponerte en competencia. O eres machista o eres feminista, porque aquí tiene que haber o uno o otro bando. Y la Biblia dice: es unidos, porque una casa dividida contra sí misma nunca prosperará. Pero cuando estamos juntos, hasta las oraciones son escuchadas en el cielo. ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere? Dividir tu matrimonio. Que te sientas amenazado o amenazada. Que la otra persona se siente inferior o insegura. Pero como dice la palabra de Dios en Proverbios 31, la mujer cuando habla, habla con sabiduría. Vamos a salir de esto. No te desesperes. Si te corrieron del trabajo, vamos a hacer algo nosotros, pero es juntos, vamos a avanzar. No tengas temor, estamos juntos en esto, vamos a seguir adelante. Hombres, tú no vales por el dinero que traigas a casa. Instintivamente o naturalmente, Dios nos ha puesto este corazón proveedor, protector, dador. Pero no eres inferior cuando en algún momento las circunstancias de la vida te hacen tomar decisiones y deja de haber provisión por medio de ti. La mujer virtuosa se levanta y ayuda en el hogar. Todo esto les quiero decir porque al final de cuentas, volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En ese punto, es como si el apóstol Pablo dijera: ya la mujer tiene un lugar tan honroso que en su casa puede edificar su hogar
atender a sus hijos, criar a sus pequeños, estar atento a las necesidades. Si desea trabajar, lo puede hacer. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿por qué una mujer que está tan ocupada desearía predicar? Porque todo lo que la Biblia habla en Proverbios 31 es en el hogar. Y solamente aquellas mujeres y aquellos hombres que de vez en cuando hacen labores del hogar y que no tienen nada de malo, saben lo demandante que es estar en casa. Recuerdo cuando recién nos casamos, Oneide y yo, pues todo en el enamoramiento. Llegaron nuestros hijos, llegó Hannah, luego Benjamín, y teníamos compromisos que atender, ir a la iglesia, hacer todo. Yo me metía a alistar. En 15 minutos ya estaba parada en la puerta ahí. Apúrate, ¿qué tanto haces? ¿Por qué no sales? Y miraba a Neida que pasaba de un cuarto y pasaba a otro, limpiándose el sudor. Y todavía no te cambias, qué bárbaro. Son las 7, a las 7 era el evento y aquí estamos. Hasta que un día quise meterme a su ritmo. Pues ella tenía que bañar a los niños, cambiar a los niños, y cuando ya estaban arreglados los niños, mamá, popó, otra vez a cambiar, otra vez a arreglar. Realmente quien dice que una mujer no hace nada en casa es porque ignora todo lo que está haciendo en casa. La mujer está haciendo su labor en el hogar. Y puede hacer otras cosas según la palabra de Dios. Pero ya en el matrimonio es tu comunión o tu acuerdo con tu esposo o tu esposa. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Porque escuche bien esto. Cada matrimonio, cada familia tiene su propia esencia y su propio perfume. Y es la labor descubrirla. Ahora el apóstol Pablo está hablando de esto en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, y luego se va a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y enfáticamente dice esto. Se dice, y es verdad, que si alguno, ya no dice que si alguna, la mujer está tan ocupada en el hogar que no puede distraerse. Y el simple hecho que se te diga que la mujer está en el hogar, por el tiempo tan contaminado que vivimos en este momento, simplemente piensas y dices, no debe ser así. Supongamos que la Biblia dijera que solo los hombres pueden ser pastores. ¿Por qué habríamos de molestarnos? ¿No creemos que la Biblia es la verdad? ¿No creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? ¿No creemos que la palabra de Dios es correcta, verdadera y no tiene fallas? Pero estamos tan envenenados por el mundo que cuando dijéramos la Biblia enseña que solamente los hombres pueden ser pastores, inmediatamente hay un choque en tu pensamiento que dice, pero es tiempo de las mujeres, hay que empoderarse porque podemos hacer lo que queramos. Pero si Dios dijera, solamente los hombres pueden ser pastores, no debería de cuestionar la Biblia, debería de cuestionar el pensamiento contrario a la Biblia. ¿Ya los perdí o aquí están todavía? Porque ¿sabes cuál es el error de muchos cristianos? No evaluamos lo que vamos a consumir. Solamente lo digerimos. Y Pablo enfáticamente dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, se dice, y es verdad, que si alguno anhela o desea ser obispo, a noble función aspira. La palabra obispo es la misma palabra para anciano
y es la misma palabra para pastor. Pablo dice, si alguno anhela ser pastor, a noble función aspira. Nadie puede ser pastor por imposición. Nadie puede ser pastor a la fuerza. Nadie puede ser pastor porque alguien le profetiza. Todo el que es pastor está ahí en una obediencia a un llamado que Cristo hizo, pero no lo forzó. Él anhela y desea ser pastor. Conforme vayamos leyendo esta parte de la palabra de Dios, quiero hacer una aclaración y que quede en tu corazón. Las denominaciones, las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas pueden tener ciertos parámetros para poner a alguien a dirigir a un grupo de personas. Y muchas veces los parámetros que tienen están contrarios a lo que la Biblia dice. Y es por eso que cuando empiezas a profundizar en la palabra, empiezas a decir, este hombre no tenía esto, esta persona no era así. Pero Pablo no le está escribiendo a una organización religiosa, sino está escribiendo a discípulos de Cristo que tienen hambre de conocer la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí esta tarde? Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y de ahí en adelante el apóstol Pablo empieza a dar las características, pero quisiera centrarme en esta hora en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Cuando lo tengan, díganme. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Subraye muy bien la siguiente palabra. La Biblia no dice el que no puede gobernar, porque tú puedes gobernar a tu familia. Tú tienes toda la capacidad de gobernar con sabiduría tu familia. Esto es algo que debes de prestar atención, porque la Biblia no dice el que no puede, dice el que no sabe. Porque si eres hijo de Dios, tienes todo el poder, todo el respaldo, toda la gracia, toda la paz, toda la amabilidad que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti. Lo tienes todo. Tú no puedes darte por vencido o por vencida y decir, es que no puedo gobernar a este muchacho, es que no puedo gobernar a esta muchacha, es que no puedo educarlos. Tú puedes. Pero si las cosas van mal en casa, no es porque no puedas, es porque no sabes. ¿Alguien está aquí esta noche? Están muy serios, hermanos. No sé si están prestando atención o se me están yendo por otro lado. La Biblia dice, el que no sabe, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. No por falta de poder, no por falta de paz, no por falta de presencia, no por falta de unción, es por falta de conocimiento. El poder es dado por la gracia de Dios, pero el conocimiento y la sabiduría se adquieren con determinación, con búsqueda, con oración, con un ayuno y con lectura de la palabra de Dios. Por eso Proverbios dice, busca la sabiduría, compra la sabiduría, adquiere la sabiduría, corretea la sabiduría, alcanza la sabiduría. Tú tienes poder de Dios porque eres hijo de Dios, pero tienes que buscar la sabiduría para conocer a Dios. Mi pueblo pereció
y has sido destruido por falta de conocimiento. Y escucha lo que dice la siguiente parte. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Estamos en Oseas capítulo 4, versículo 6. Yo también. Ahora, quiero que preste atención a lo que la Biblia dice. No está hablando de un contexto organizacional, sino de un contexto en casa. Porque tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, no para un día llenar un estadio, sino para poder guiar y gobernar a nuestra familia como Dios quiere que la gobernemos. Leemos la Biblia porque somos ignorantes. Leemos la Biblia porque queremos conocer. Leemos la Biblia porque no somos sabios. Leemos la Biblia porque queremos honrar a Dios. El pueblo perece no porque no haya poder de Dios en él, porque si tú tienes poder de Dios, tú tienes unción de Dios, tú tienes la gracia de Dios, pero no sabes cómo usarla, ese poder, esa unción y esa gracia la tienes de oquis. Y pierdes las batallas delante del enemigo, no porque no tengas poder, es porque no sabes cómo usar ese poder. Tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tan poderosa para atacar al enemigo, para atacar al príncipe de este mundo, para hacer huir ejércitos. Pero sientes que no puedes contra un problemita, contra un diagnóstico médico, contra alguna crisis económica, te empiezas a desbaratar y dices, Señor, ¿por qué no tengo poder? Y el Señor dice, si tienes poder, pero no me has preguntado cómo usarlo. No eres tan sabio como crees. Necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice, el que no sabe gobernar bien su casa, lo que está diciendo es, ¿cómo un hombre que no se preocupa por su familia va a cuidar a la iglesia de Dios? Todo empieza en casa. Escuchamos de una mujer que empezó un movimiento religioso. Que ella pensó que el Señor la había sanado de una enfermedad muy grave. Y ella dijo que el Señor le había dicho que empezara una iglesia. Lo habla con su esposo y su esposo le dice, yo no creo que eso sea el camino. Yo quisiera que te quedaras aquí en casa, cuidaras de nuestros hijos y juntos avanzáramos. Ella dice, no, el Señor me dijo que yo me fuera. Y empezó un movimiento religioso. Y empezó a formar a pastores. Y la prueba que ella siempre ponía era, aquí te quiero a las 6 de la mañana. El hombre decía, yo no puedo llegar a las 6 de la mañana porque tengo que trabajar. Y ella decía, primero está el Señor y luego tu familia. Y empezó a formar un ejército de pastores que creyeron que esta expresión de primero está el Señor era complacer a hombres o mujeres egoístas y estar en la iglesia a costa de su casa. Pero Dios nunca llama a alguien y le dice, sepárate para que me sirvas. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los hombres que pueden guiar a la iglesia, no dice que tengan unción, que tengan poder, que tengan un testimonio poderoso, dice que sepan gobernar su casa. No puedes cuidar huertos ajenos si no empiezas a cuidar primero tu huerto.
Y para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, tenemos que irnos a Génesis 2, versículo 15. ¿Alguien está aquí esta tarde? Génesis capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente: Dios formó un huerto en el Edén y plantó y dio autoridad para que todos los árboles crecieran y las hierbas y los animales y todas las cosas produjeran. Pero dice la Biblia en Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si ya estaba el huerto del Edén listo, Dios tenía un plan maravilloso. Cuando Dios forma a la mujer y se la presenta a Adán, el Señor les dice: fructifíquense, multiplíquense, poblen la tierra. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hombres, escuchen muy bien esto. Todo hombre tiene un llamado, y ese llamado es cultivar y cuidar. Aunque no quiera, toda niña, sin que nadie se lo imponga, desde que está pequeña tiene un sentimiento maternal: cuidar, proteger, estar. Y el hombre tiene la característica de defender, proveer, proteger. Esas dos palabras son muy interesantes. Dios puso al hombre para que cultivara en el huerto. ¿Cuál era el plan del Señor? El plan del Señor era que el huerto del Edén se extendiera por todo lo que Él había creado. No toda la tierra estaba como el huerto del Edén. El jardín del Edén era un pedacito en el vasto mundo que Dios había creado, y el plan de Dios era que el hombre cultivara. Cultivar es la capacidad de sembrar y hacer crecer. Cultivar es la capacidad de poner una semilla y que éste incuba y empiece a crecer. ¿Alguien está aquí esta tarde? Y la palabra de Dios nos dice que también debería de cuidarlo. No solamente hacer crecer, sino cuidar lo que está creciendo. Dios le va a pedir cuenta a los hombres que estamos casados por la forma en la que están creciendo nuestros hijos y la manera en la que está viviendo nuestra esposa. ¿Quieres saber cómo es un hombre? Mira a sus hijos y a su esposa. Lo que está diciendo Pablo es: si no saben cultivar su casa, tampoco pueden cultivar y cuidar la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: si tú consideras en la comunidad que alguien debe de ser pastor, primeramente tiene que saber cómo se cultiva y cómo se cuida. Dios ha dado todo. ¿Qué vamos a sembrar? Ahora escucha bien. Tu familia no es una obra de arte que tú te levantas en la mañana y la contemplas. Porque ese es el error que cometemos muchos padres y muchas madres y muchos hijos. Nos levantamos en la mañana y creemos que nuestra familia ya está terminada y que es un cuadro que vamos a contemplar y mirar y decir: ¡ay, qué hermoso está esto! Está perfecto. Y cuando vienen los problemas y te das cuenta que la familia no es perfecta, empiezas a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué veo otras familias que no tienen problemas y mira a nosotros? ¿Por qué los hermanos los veo tan plenos y contentos y nosotros tenemos todos los problemas del mundo? Porque ninguna familia es perfecta, ningún matrimonio es perfecto, ningún padre es perfecto, ningún hijo es perfecto. Amados, tu matrimonio, tu familia, no es un cuadro terminado. Escucha bien. La familia es un jardín
que estamos cultivando y que estamos cuidando. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu familia? Y en esta tarde quisiera enseñarle el costal donde están las mejores semillas para tener una familia que glorifique a Dios. Tú tienes toda la capacidad de sembrar un jardín bello delante del Señor. Toma un libro que tienes cerca de ti, que se llama Biblia, y aquí están todas las semillas que tú debes de sembrar en esa familia a la cual tú perteneces. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos agarrando semillas de otro costal y estamos pagando las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La tierra de tu familia es tan fértil que lo que siembres va a crecer. ¿Alguien está aquí esta noche? Ahora, si tú no siembras nada, si te tragas otra mentira del pensamiento moderno, es que el hombre por naturaleza es bueno y él puede decidir lo que él quiera. Yo no quiero ser un papá ni una mamá religiosa. No les voy a inculcar el camino del evangelio. Yo no les voy a enseñar la Biblia, que ellos decidan cuando estén grandes por sí mismos. ¡Wow! ¡Qué sofisticados! Pero es el pensamiento que más familias ha destruido en este tiempo. Porque una tierra fértil que no se siembra intencionalmente no quiere decir que no va a crecer nada. ¿Sabes qué crece? La mala hierba, la maleza, el veneno. Tú no puedes dejar de sembrar porque tu enemigo no está dejando de sembrar. Él anda buscando terrenos limpios donde siembre la semilla. ¿Cómo sembramos esta semilla? Cada vez que oramos, Señor, dime qué tengo que hacer. Cada vez que abres la palabra de Dios y buscando la dirección, Señor, ¿cómo puedo gobernar a mi familia? Cada vez que oramos, leemos la Biblia y venimos a la iglesia, estamos tomando la semilla que habremos de sembrar. Pero eso no es sembrar. Hay gente que ora mucho. Hay gente que lee la Biblia. Hay personas que tienen mucho conocimiento acerca de Dios, pero no de Dios. La semilla se siembra en tu casa, no cuando oras, no cuando lees la Biblia. Ahí vas y tomas la semilla. La semilla se empieza a sembrar en tu casa cuando tú empiezas a obedecer lo que la Biblia dice y lo que Dios te dijo en oración. Saber dónde está la semilla, cualquier persona lo puede saber. Pero sembrar la semilla en tu casa es cuando dejas de ser oidor y te vuelves hacedor de la palabra. Pero si ni siquiera te estás preocupando de ir por la semilla y quieres que otros siembren en tu terreno, no vas a poder ver el fruto de lo que Dios tiene para ti. No es cuántos versículos te sabes de memoria, es cuántos versículos estás obedeciendo. No importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, dale gracias a Dios y damos gracias a Dios que tus hijos están empezando y miran, que vienen, adoran, glorifican. Pero si no hay pasión por la Biblia en tu casa, se está sembrando otra cosa en tu hogar. Sembrar la palabra para que el jardín del Edén se vaya extendiendo
Ese es el propósito de Dios en nuestra familia. Si un pastor no está sembrando en su casa la palabra de Dios, ¿cómo podrá sembrar la palabra en la iglesia? Ahora, esto es tan sagrado, hermanos. ¿Estamos en esto? Esto es tan sagrado que un hombre no puede tener dos familias. O va a atender a una y va a menospreciar a la otra. Ningún hombre tiene la capacidad de sostenerlas. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que quizás tú no tengas otra familia, pero muchas veces el trabajo, las distracciones, los amigos empiezan a ocupar un lugar que no deberían de ocupar y empiezas a dejar de ver a tu familia como la prioridad que hay en tu vida. Entonces el hombre no debería de trabajar tampoco. Sí, sale y trabaja, es parte de tu naturaleza. Pero tiene que haber un balance. Yo tengo un lado femenino, hermanos. Y ese lado femenino mío es lo más hermoso que yo tengo en mi vida. Ustedes conocen ese lado femenino. Allá está sentada siempre en la puerta, recibiendo. Porque hasta que un hombre encuentra esposa, dice la palabra, encuentra el bien. Algunos se habían asustado y otros se habían alegrado, ¿verdad? Pero mientras el hombre está ocupado en la labor que el Señor le ha encomendado, la mujer puede estar ejerciendo lo que tiene que ejercer, que el hombre no va a poder estar haciendo. Tenemos que ir a la palabra de Dios y entender lo siguiente. El Edén que Dios te ha confiado es la familia a la que tú perteneces. Y la semilla que tú estás sembrando es lo que tú vas a cosechar. Y ningún hombre, ninguna mujer tiene la capacidad de sembrar buena semilla si no la toma de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no el que puede, sino si no sabe. Una familia que honra a Dios cuesta mucho. Cuesta mucha oración. Cuesta mucho tiempo en la palabra. Y cuesta negar tu carne para obedecer a Dios. Y quizá los tiempos en los cuales te estás enfrentando pueden ser tiempos difíciles. Pero esta noche quiero recordarte que Dios no te dice, tú no puedes. Tú puedes. Lo único es que necesitas preguntarme, ¿cómo? Señor, necesito de tu sabiduría. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos se están poniendo rebeldes? ¿Qué hacemos cuando el matrimonio está pasando por momentos complicados? ¿Qué hacemos cuando la situación pareciera que se está desbaratando y que todos los sueños que tenías están viniendo abajo? Lo que tienes que hacer es lo que dice Santiago capítulo 1. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero es más fácil abrir la red social, prender la televisión y empezar a alimentarme de toda la basura que el mundo me ofrece y después decir, ¿por qué las cosas no se arreglan? Porque las cosas no se arreglan en la tierra fácil del mundo. Se siembra en la palabra con oración y con lágrimas. Por eso dice la palabra en el Salmo 30, irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero se regocijará cuando vea la cosecha. Toda siembra cuesta. Pero el diablo te ha susurrado al oído y te dice, estás muy estresada. Enciérrate en la recámara y mira el Face. Es que estás muy cansada.
¿Por qué no te metes aquí? Mira, olvídate. Y cuando agarras la Biblia te empiezan a hacer los ojitos y me duele la cabeza, hermano, cuando empiezas a leer la Biblia. Y le crees todo al diablo. El diablo no quiere que tomes esta semilla. Y mucho menos quiere que la siembres. Pablo no está interesado en formar gente de denominación o de iglesia. Gente que solamente puede dar una apariencia. El apóstol Pablo está preocupado por formar gentes, hombres y mujeres de la palabra y de oración, que empiecen en su casa a bendecir, a glorificar el nombre de Dios y a sembrar la buena semilla en casa. Esto es tan delicado y tan sagrado que nadie tiene la capacidad. Porque si tú quieres saber cómo formar tu casa y cómo gobernar tu casa, tienes que pasar tiempo conociendo a los vástagos que el Señor te ha confiado. Yo uso la expresión de uno de los hermanos que decía: hermano, es que usted no conoce la leona con la que yo me casé. Pero nadie te la impuso. Tú la elegiste. O como aquella mujer que una vez nos dijo: hermano, es que este hombre puros errores elige. Usted es uno de ellos. Ten cuidado con lo que dices. Es que este hombre no sabe elegir, pero te eligió a ti. Sembrar la buena semilla, se necesitan dos cosas. ¿Estás aquí? Número 1, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar a Dios es relacionarte con Él, pasar tiempo con Él, meditar con Él, hablar con Él, estar con Él. Yo me casé con Oneida, hermanos, porque deseaba estar con ella. Hasta poesía le escribía. Me acuerdo que le decía cuando iba de visita a su casa y me regresaba, yo vivía de Carrizo, iba hasta Juan José Ríos, y uno enamorado, hermano, hace cosas nunca había manejado un carro y me regalaron una camioneta y manejaba desde el Carrizo hasta Juan José Ríos, y el Señor me libró. Y me acuerdo que ya que me iba a ir me decía: solo espero ese día cuando ya no haya más despedidas, que cuando llegue el anochecer ya no tenga que decirte adiós. Yo creo que vamos a dejar a los chamacos aquí en Mochis esta noche. Y a los chaperones que están en la casa también. ¿Quieres conquistar el corazón de alguien? Tienes que externar lo que está en tu corazón. Queremos que Dios nos bendiga, hermanos, pero no queremos pasar tiempo con Él. Queremos la sabiduría de Dios, pero no queremos hablarle como debemos hablarle. Creemos que Dios está obligado a darnos todo, pero Él nos ha enseñado que es un Padre amoroso y que también demanda amor de nosotros. Levantarte en la mañana y decirle: Padre Celestial, gracias por este día que tú me estás dando. Amado Señor, te doy gracias por este hogar en el cual estoy habitando. Amado Señor, te pido que me des sabiduría para poder amar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, como quieres que los ame. Señor, aquí estoy una vez más, vengo delante de ti. Deseaba que amaneciera porque deseaba hablar contigo. Esto es lo que dice Cantares: mi corazón estaba velando mientras mi cuerpo dormía, pero yo deseaba despertar para hablar con mi amado una vez más. Eso es buscar a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Otra vez, de levantarme
Ir al trabajo, ve la mujer, ni el desayuno me ha hecho. Necesitas dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que Él sea la prioridad en todo, para salir de la presencia de Dios y amar a tu familia como a ti mismo. Y amar a tu esposa, a tu esposo, a tus padres o a tus hijos es sentarte y contemplarlos, observarlos, mirarlos, saber que cada uno de tus hijos es diferente. Porque a él le hablas de esta manera, porque a ella le hablas de esta forma, porque cada quien es diferente. Tienes el mismo amor, pero hay diferentes tratos. Tienes que forjar. Saber gobernar es pasar tiempo. Tú quieres que tus hijos te respondan con amor, tú háblales con amor. No, es que este hijo mío, viera qué rezongón es. ¿Y no será que tú eres rezongón con él? Es que esta chamaca nunca está contenta con nada. Pero ¿no será que siempre te escucha a ti encontrarle defectos a todas las cosas? ¿Cómo quisiera que un día mis hijos me dijeran gracias? Pero ¿te han escuchado a ti levantarte y decirle gracias, Señor, eres fiel, bueno, glorioso, maravilloso? Todo empieza en casa. Tú no puedes esperar que tus hijos sean los que marquen el ritmo en casa. Eres tú. Y cada hogar y cada familia tiene su esencia particular. Por eso ningún padre tiene la autoridad para criticar a los hijos de otros. Mis hermanas se casaron primero que yo y me acuerdo que yo era tan bueno para darles consejos a ellas cuando yo no tenía hijos. Es que deberías hacerle así. Es que mira, se comportó de esta manera. No, era un experto en analizar el comportamiento de los hijos. Es que deberías de moverte de esta manera. Es que según este libro que leí, aquí dice que de esta manera. Y mira que esta forma. Y mira que esto. Pero aprendí lo que cuesta ser padre cuando llegaron mis hijos. Si tú crees que eres buen padre y no estás orando por una paternidad y una maternidad saludable, el diablo te ha engañado. Nadie puede ser buen padre, nadie puede ser buena madre si no está clamando al Señor todos los días. Pero es más fácil. Es que estoy triste. Me metí al cuarto a ver el Face y sales más triste. Dobla las rodillas. Escuchamos de una mujer que estaba criando a sus hijos en el camino del Señor. Y me decía la hermana, es que cuando estaba pequeña esta muchacha me decía, aunque no me dejes ir a la fiesta, yo voy a ir de todas maneras. Y me quieres pegar, pégame a ver si es cierto. A ver, y me retaba, me hacía llorar. Y en cuanto se iba, yo me tiraba a la cama y empezaba a clamar, Señor, toca su corazón. Señor, que no sea perdida. Señor, que tu amor venga sobre ella. Señor. Cada lágrima que tú estás sembrando en oración por tus hijos tendrá una cosecha abundante para la gloria de Dios. Hoy esa mujer es una mujer que ama a Dios. Está instruyendo a su familia en el camino del Señor. Porque donde el enemigo te quiere decir, no puedes, ya perdiste la batalla,
Hoy en la mañana el Señor me dijo que te dijera que tú eres más que vencedor por medio de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, y que te levantes cada mañana y digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo no va a ganar la batalla en tu familia, pero tienes que venir delante del Señor y decirle: dime cómo. En Cristo no hay batallas perdidas, pero necesitamos doblar rodillas, derramar lágrimas y clamar al Señor por toda la sabiduría que no tenemos. Tienes que saber cómo cultivar ese plan. Tus hijos no van a nada cuando tú estás criticando a tu esposo. Y ya viste, tu papá no tiene iniciativa. Y ya viste a tu papá como... Y ya viste. La mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero también con sus propias manos la necia la derriba. Una mujer que se lleva avergonzando a su esposo no puede esperar que sus hijas la respeten o sus hijos la respeten. Es que es tiempo de las mujeres, mija, empodérate. Necesitamos voltear nuestra mirada al Señor, porque tu hogar es tan especial y tan sagrado que solamente puede ser formado a través de la palabra de Dios. ¿Habrá batallas perdidas? Sí. ¿Habrá momentos de debilidad? También. ¿Hay tiempos en los que vas a fracasar? Claro. Pero ahí dice la Biblia que aunque el justo cayere 7 veces lo levantará el Señor. Estás en una lucha determinando a ser sabio, a ser sabia, a buscar, a amar, a agradecer, a adorar y bendecir el nombre de Dios. Tienes que pasar mucho tiempo con tus hijos. Un paréntesis. Si me permiten, el próximo domingo nos tocaría primera de Timoteo capítulo 4, pero no lo vamos a ver. El próximo domingo me gustaría compartir con ustedes una conferencia acerca de la paternidad bíblica, porque necesitamos estar capacitados a la luz de la palabra. Hoy solamente denme estos minutos que restan para hablar de las características que hay de un hombre que sabe gobernar su casa. ¿Estamos en esto? Vaya conmigo a primera de Timoteo capítulo 3. Del versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo nos dice cómo es el hombre que sabe gobernar su casa y que está capacitado para gobernar la iglesia. En lo que lo busque y llegamos a ello, solamente déjeme decirle lo que es un pastor a la luz de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, no le está escribiendo a una institución, a una denominación, a una organización. El apóstol Pablo le está escribiendo a comunidades de adoración, a comunidades donde las personas se conocían y eran familias. Familias en Éfeso, familias en Filipos, familias en Colosenses, familias donde la gente se conocía. La Biblia está escrita para comunidades, para personas no que les impusieron a alguien, sino para personas que ellos están conociendo, escudriñando y podían considerar si eran aptas o no eran aptas para guiar a la iglesia. No había pretexto. Por eso cuando entras a esto, de repente vas a poder decir, pero es que no había estas características. Porque en una organización, muchas veces, no están guiando al pueblo de Dios personas capacitadas a la luz de la palabra, sino quienes sean más útiles para dicha organización. Y en cualquier organización. Pero cuando el Señor ha tocado tu corazón, el Espíritu Santo siempre te dará una inquietud por buscar la palabra. Dígale al que está a su lado, ¿estás listo? Ahora, escuche bien esto.
El versículo 2, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las características de un hombre que está gobernando bien su familia. Número 1, el que anhela obispado, buena cosa desea. No se lo impusieron. No está pagando una manda. De repente tú escuchas a alguien y dice, es que yo estaba en una enfermedad y le dije al Señor, Señor, si me sanas te prometo que voy a ser pastor. Y el Señor me sanó y me hice pastor. Eso no puede ser un pastor. No nace de ti, viene de un llamado. Cuando Cristo dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Porque tristemente hay congregaciones e iglesias lastimadas por personas que están pagando una manda, pero no un llamado. ¿Alguien está aquí? Hermano, ¿cómo lo rescató el Señor? Estaba en una cama de hospital y yo le dije, Señor, ni modo. Voy a renunciar a mis empresas y voy a seguirte a ti por pagar todo lo que tú me has dado. Y alguien le creyó sin una dirección sana y le hizo creer que así tenía que ser. El llamado de Dios viene en un momento natural y en un deseo de servir a la iglesia. Un pastor es alguien que ha aprendido a sembrar en su familia y Dios está extendiendo su influencia y le está confiando a su iglesia. Pero cada vez, hermano, que yo me paro a predicar aquí, no le estoy predicando a personas extrañas. El alimento que tú estás probando, también lo están probando mi esposa y mis hijos. No puedo dar veneno, porque eso es lo que mis hijos están alimentando. Por eso todo empieza en casa. No un pastor que quiere dar una imagen, sino es alguien que está cultivando, y de la misma manera en la que yo trato a mis hijos, trato a la iglesia. Según el sacerdote, así será el pueblo. Y cuando vas a iglesias que tienen 3,000 gentes, 4,000 gentes. Hace poco nos invitaron a predicar a una iglesia con más de 3,500 personas. Fuimos mi hijo y yo, estaba predicando en la palabra. Y el prejuicio que tiene uno, toda mega iglesia, puras estrategias tienen, por algo crecieron. Pero fui a predicar. Qué bofetada nos dio el Señor. El pastor, un hombre sencillo. Su esposa, una mujer sabia, sencilla, amorosa. Sus hijos sirviendo al Señor, los 3. Y el hombre diciéndome, Benjamín, que no se te olvide que lo que la iglesia necesita escuchar es la palabra de Dios. No te desvíes de predicar la palabra. No dejes de anunciar la palabra. No dejes de decirle al pueblo que Cristo es la solución. No dejes de glorificar el nombre del Señor. Y miraba yo todo el sentir, el pensar que desde las personas que estaban sirviendo hasta los que iban recién llegados, había el mismo espíritu y la misma actitud de servicio, de amor, de confraternidad, de tranquilidad. Y él me decía, todo esto no se puede hacer con estrategias. Esto solamente se hace con oración y la palabra de Dios. Que nunca se te olvide, Dios te va a confiar a la gente, tú encárgate de predicar la palabra. Habíamos conocido a hombres que tenían iglesias de 200, 300 personas, orgullosos, soberbios, prepotentes, y diciéndote, mirándote de reojo, y mira, a mí me sirvió esto porque esta estrategia hice, y mira acá. Según el pueblo, según el sacerdote, va a ser el pueblo. Y eso es lo que está cuidando la palabra de Dios. Para sostener organizaciones no están estos requisitos, pero para ser un pastor, y la Biblia te da todas las herramientas para que la gente que te está guiando un día puedas decir, hey,
Eso no es. Lo primero dice, el obispo debe ser intachable. No perfecto, pero intachable. Debe de tener una vida ejemplar. Debe de tener una vida en la cual no esté remachando sus errores y tratando de ocultarlos. 2, tiene que ser esposo de una sola mujer. Su corazón no tiene que estar dividido entre la mujer con la que está casado y el amor de otra mujer. Aún las empresas multinacionales y más importantes en este mundo están investigando a los grandes ejecutivos para que tengan una sola mujer. Y muchos de ellos se están despidiendo cuando hay una conducta inapropiada de alguien que está dirigiendo. Porque una iglesia sana se mantiene cuando un hombre no está dividido en su corazón. Tiene que ser marido de una sola mujer. Así como tú no puedes sostener 2 familias, tú no puedes sostener 2 iglesias. O vas a amar a una o vas a menospreciar a otra. Tú no puedes estar coqueteando con 2 familias. Esta es la familia a la cual el Señor me está formando, pero estoy viendo el paso en la otra familia y digo, quisiera ser así, quisiera que así fuéramos, quisiera. De la misma manera, tú no puedes pertenecer a una iglesia local y al mismo tiempo a otra. Siempre va a haber confusión. Porque así como cada familia tiene su propio perfume y su propia esencia, cada iglesia tiene su propio perfume y su propia esencia. Alguien va a una iglesia y viene y me dice, oye, venga, pastor, en la otra iglesia, vieras, así se hacen las cosas, ¿por qué no las hacemos aquí así? Porque no se puede. Pero es que allá les funciona, pero aquí nos está funcionando otra cosa. Porque cada iglesia tiene su esencia y su perfume. Huele al que está a tu lado. A eso huele la iglesia. Si necesita una mejoría, pues todos necesitamos una mejoría. Esposo de una sola mujer. Moderado. No ostentoso. No presumido. Que sea moderado. Que sea sensato. Que tenga la capacidad de resolver problemas. Que sea sabio. Que no sea alguien que no tenga sentido común. Que no sea alguien que da soluciones y que no le encuentras el porqué. ¿Alguien está aquí esta tarde? Un hombre que sabe gobernar bien su casa es un hombre intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable. Se da a respetar. Hoy en este tiempo, hermanos, es tan triste ver cómo se ha perdido la dignidad de muchas cosas. En el ámbito político, en el ámbito social y aún con los pastores. Yo le decía a mis hijos, yo no quiero que un día se les ocurra andar haciendo esos videos donde salen los pastores rebajándose a invitar a la gente como una estrategia de mercadotecnia, creyendo que eso es lo mejor. Nos dolió en el corazón ver un grupo de pastores que estaban haciendo un tren de bailable y todos bailando y todos diciendo, qué bárbaro los pastores, no son aburridos, qué cura, adelante. Dice la Biblia que los ángeles fueron expulsados del cielo porque no guardaron su dignidad. Ser pastor es algo respetable y es algo digno. Está representando a alguien. Vamos a hacer esos videos chistosos, pastor. Póngase una camiseta de Argentina o de España y vamos a hacer que la gente se ría. Yo no estoy para entretener a nadie, no soy payaso de nadie. El pastorado requiere dignidad.
es respetable. Tengo amigos y amigas con las cuales puedo reír. Hacemos bromas y nos reímos y pasamos tiempo. Porque el pastor tampoco es alguien extraño ni inhumano, pero un pastor sabe que su labor es digna. Tiene que ser respetable. Hospitalario, ser amable. Cuando tú conoces a un hombre que es pastor realmente, siempre te van a decir que la casa está llena. Y como la casa siempre está llena, los hijos también aprenden a servir. Atienden a los invitados. ¿Quieres más agua? ¿De qué forma podemos ayudarte? ¿De qué manera vas a estar? ¿De qué forma? Porque estás transmitiendo lo que tú siembras. Y todas estas características son de un hombre que sabe gobernar su casa. Solamente hay una que es exclusiva para el pastor, para el anciano. Y que es la que sigue, que sea capaz de enseñar. No toda la gente tiene capacidad de enseñar. Un artista tiene millones de seguidores, dice que es cristiano y el otro domingo ya está predicando. Porque sabe manejar al público, pero no tiene capacidad de enseñar la palabra de Dios. La capacidad de enseñar la palabra de Dios, ¿sabes dónde se adquiere y se fortalece? En las crisis, en los dolores, en el sufrimiento, en la traición, en el abandono, en donde tuviste que doblar rodillas y clamar y llorar y preguntarte si Dios estaba presente o no. Eso no te lo da un seminario, no te lo da un instituto, no te lo da un nombramiento. Se requiere la capacidad de enseñar y transmitir la palabra de Dios fielmente. Se adquiere a través de tiempo con Dios. Y la capacidad de enseñar está ligada a la capacidad de ser enseñado. ¿Quieres conocer la capacidad de un hombre para enseñar? Mira el tamaño de su biblioteca. Porque quien dice, la Biblia y yo es suficiente, es que tiene el corazón lleno de orgullo. Porque nuestros pensamientos son tan traicioneros que lo tienes que corroborar con los siervos que Dios ha usado en otro tiempo. Vaya conmigo rápido, por favor, a 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 13. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo conoció a Cristo cara a cara. El apóstol Pablo era usado por Dios poderosamente en milagros y en predicación. El apóstol Pablo tenía tantas cosas, pero escucha el encargo que le hace a Timoteo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y trae también los libros, especialmente los pergaminos. Pablo ya tenía 45 años predicando la palabra, está en la cárcel, está ministrando, está a punto de morir por causa de Cristo, pero aún así el apóstol Pablo dice, tengo que seguir sometiendo mi pensamiento, tráeme los libros y los pergaminos. La capacidad de enseñar es la humildad de aprender. Ningún pastor es tan sabio como para poder enseñar sus ideas. Necesita confrontar sus conceptos y necesita confirmar sus conceptos a través de buenos libros. ¿Alguien está aquí, hermanos, esta noche? Tiene que tener la capacidad de enseñar. Un pastor no puede estar haciendo otras cosas más que metido en la palabra, estudiando los libros para formar a la iglesia. Número 3, versículo 3. No debe ser borracho. Imagínate un pastor borracho.
No debe ser borracho. Pero lo siguiente, no debe ser violento. No, hombre, este hermano no le puedes hablar porque se enchila. No, hombre, miras qué corajudo es el pastor. En cuanto le hablas, hey, no debe ser violento. Debe ser respetuoso, tanto respetable como respetuoso. Debe ser apacible y no debe ser amante del dinero. Esos no son requisitos a llenar. Son características que hay en el hombre que Dios ha elegido para guiar una congregación. No se desarrollan, no se forjan, no se aprenden. Dentro del deseo de guiar a la iglesia, estas vienen dentro del paquete del llamado ministerial. No violento, apacible. Alguien estaba adorando al Señor en medio de la iglesia y decía: hermanos, yo siento el deseo de guiar a la congregación. La gente lo miraba y decía: ¿por qué? Tiene esas características. Si no las tiene, no puede ser. No tiene que ser amante del dinero. Espero en el Señor un día poder cambiar en ese aspecto, pero recuerdo que llegaron una familia y estaba platicando con esta pareja y el hombre no era cristiano y me dice muy francamente: es que yo no creo en los pastores, son puros vividores, no hacen nada y nomás reciben dinero. Anda la gente a pie y ellos andan en unos carrazos, unas camionetonas y andan en los restaurantes más caros. Y dije: gracias, Señor, por el carro que tenemos. Y simplemente le dije: ¿ya viste el carro que yo traigo? No, es esta camioneta que está aquí. Así que no vengas a decirme que todos los pastores traemos un carrazo del año y estamos despilfarrando el dinero. Se quedó muy callado. Ya no volvió a la iglesia, pero conoció otro lado de los pastores. Un pastor no puede amar al dinero, porque es el único enemigo que dice el Señor Jesucristo: o amarás a Dios o amarás al dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos los obedezcan con el debido respeto. Brínquese al versículo 6. No debe ser un recién convertido. En una ocasión alguien me dijo: fíjate que nos pusieron a este pastor. ¿Cómo la ves? Lo único que le dije a esa familia que me estaba preguntando es: huye de esa iglesia. Ese hombre tiene 3 meses de convertido. ¿Cómo te va a guiar en el camino del Señor? No debe ser un recién convertido. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se va a volver lleno de orgullo y de soberbia. Y se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Otro filtro. ¿Dónde vive el pastor? En tal casa. Sería bueno ir a preguntarle a los vecinos cómo es el pastor. Sería bueno ir a preguntarle a la gente cómo se comporta. Sería bueno saber qué piensan de él sus compañeros de trabajo. Se requiere que hablen bien de los que no son de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Ser pastor es un llamado digno, porque la iglesia no es una organización, no es una institución. La iglesia es un jardín que el Señor está esperando que sea cultivado y cuidado por un hombre que ame a esa iglesia como ese hombre ama a su familia. Tienes que cuidar ese jardín.
Dios nunca le va a decir a un hombre, o cuidas a la iglesia o cuidas la familia. Lo que Dios dice es, aprende a cuidar a tu familia. Y si hay ese deseo y eres obediente y he puesto el llamado, vas a cuidar a la iglesia. Nadie puede guiar bien a la iglesia del Señor y descuidar a su familia. Todo empieza en casa. Tú no puedes gobernar dos casas. No puedes estar complaciendo a tus padres y al mismo tiempo a tu esposo o a tu esposa. Por tanto, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque ahí empieza una nueva esencia. Eso lo veremos el otro domingo. Pero recuerdo cuando nos casamos mi esposa y yo. Y recuerdo que la primera vez que me hizo el desayuno con todo su amor, me dio 2 huevos estrellados, mucha verdura, un plato de avena, tortillas doradas y frijol helado por un lado. Y yo no me lo puedo comer. En primera, no me gustan los huevos estrellados. La ensalada sí la disfruté. La tortilla dorada le eché sal y limón. Pero los frijoles me gustaban calientitos. Y me dice Onesa, ¿no te lo vas a comer? No. Pero es que a mi papá así le gustan los frijoles. Pero a mí no. Y no nomás eso se hace en los platos de comida. Es que a mi mamá no le gusta la música que a ti te gusta, pero si tú ya te casaste, no es lo que voy a decir. Si ya te casaste, ya no estás para complacer el gusto de música de tu mamá, estás para complacer el gusto de música de tu esposo o de tu esposa. Pero esa es otra historia. Por lo pronto, cuida el hogar, la familia en la que tú estás. Cuida la iglesia a la que perteneces. No puedes tener 2 hogares, no puedes tener 2 iglesias. Porque así como tu familia requiere todo tu tiempo, la iglesia local es la familia extendida donde Dios está llenando y gobernando todo tu ser. Así como cada familia tiene su esencia, cada iglesia tiene su esencia. Cada principio que hay en la palabra es aplicable en todo tiempo y en todo lugar. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Ora por tu pastor. Ora por tus padres. Ora por tus hijos. Y disponte a sembrar semillas agradables ahí en ese jardín donde el Señor te ha puesto. No necesitas otro jardín, es en ese jardín. Se riega con oración, se siembra con las semillas de la palabra cuando las obedecemos. Tú puedes sembrar esa familia. Solamente necesitas preguntarle al Señor cómo. Oramos. Amado Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu mensaje escrito y te damos gracias, Señor, por esta palabra que puede llegar al corazón de cada uno de nosotros. Señor, bendice cada familia. Señor, bendice cada matrimonio. Señor, bendice cada hogar. Señor, bendice a cada papá, bendice a cada mamá en este lugar.
Señor, bendíceles con sabiduría, con fortaleza, con ánimos, con nuevas fuerzas. Señor, que seamos sensibles y que cuando los tiempos se pongan difíciles, sepamos lo que tenemos que hacer. Doblar nuestras rodillas, ser lo suficientemente humildes, Señor, para reconocer si no estamos sembrando una semilla buena y buscar tu sabiduría. Necesitamos aprender, Señor, a gobernar nuestra casa. Pero no, Señor, con la autoridad prepotente del mundo, sino con la firmeza tierna y sabia, Señor, de tu palabra. Bendice cada familia, bendice cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.